Bueno, pues aquí estamos hoy, ¿verdad?, para hablar del parinirvana. Puse aquí un pizarroncito con algunos garabatos para hacer referencia a ellos en algún momento. Pero bueno, primero que nada, la palabra que viene hasta arriba, ¿verdad?, parinirvana. Hace referencia al momento en el que murió el cuerpo del Buda. Y generalmente lo decimos así, ¿verdad? Murió el cuerpo del Buda. De alguna manera porque el Buda no murió, ¿no? Lo que sucede con los Budas cuando su cuerpo muere, pues es un misterio, no lo sabemos. Pero lo que sucedió en este evento hace casi 2500 años fue que murió el cuerpo del Buda. Y es ocasión, por un lado, para, pues sí, a veces se habla de la muerte con tristeza, ¿verdad? No sé cómo les fue ahorita con la práctica de la Metta Bhavana, pensando en algunos seres queridos que han fallecido para ustedes, pero pues yo sí conecté con tristeza, ¿verdad?, con algunos de ellos. Entonces, hablar de la muerte generalmente nos lleva a conectar con tristeza, con un sentido de despedida, de ausencia, ¿no?, que siempre pues nos toca el corazón. Pero, y curiosamente también en el caso de hablar de la muerte del cuerpo del Buda, muchas de las escrituras en torno a las cuales sabemos de esos hechos, pues tienen ese toque como sobrio, ese toque como de tristeza, de despedida, pero a la vez también de mucha celebración, ¿no? De mucha celebración, porque finalmente es el momento en el que el Buda alcanzó su nirvana supremo. Eso es lo que significa la palabra parinirvana. Nirvana supremo o nirvana último, ¿no? Nirvana final también se le llama, o bien su iluminación completa. En los textos antiguos generalmente no se diferencia mucho entre cuál es la diferencia en una experiencia de nirvana. Acuérdense, la palabra nirvana significa cese, significa extinción. Es esa liberación de la conciencia cuando se extinguen las aflicciones, se extingue el sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona viva que alcanza el nirvana y cuál es entonces lo que pasa en el momento del parinirvana, ¿no? En las escrituras antiguas no se hace mucho esa diferencia, pero en las escrituras posteriores sí. Y se habla de que finalmente el nirvana es una experiencia de liberación, de despertar, de iluminación de la mente, ¿no? Es una experiencia que se alcanza durante la vida de una persona, pero durante la cual esa persona todavía experimenta los efectos de pasadas acciones de avidez, de apego, ¿no? Finalmente la presencia de un cuerpo, ¿verdad? El haber nacido en esta vida, se dice en el budismo que es la expresión de apego a la existencia, apego a la experiencia sensorial, que es lo que finalmente nos hace renacer una y otra vez. Entonces, cuando una persona alcanza el nirvana, estando viva, cuando todavía tiene un cuerpo, pues todavía tiene ese residuo, ¿no? Se habla de ese residuo que todavía está presente y todavía, por supuesto, entonces esa persona experimenta sufrimiento en cierta medida, ¿verdad? Porque la presencia del cuerpo, pues muchas veces nos trae dolor, nos trae enfermedad y pues es un sufrimiento del que no nos podemos escapar, ¿no? Pero en el momento en el que una persona iluminada muere, su cuerpo muere, se dice que se alcanza el parinirvana, el nirvana final, el nirvana supremo, completo, sin residuo, ya no está el residuo del cuerpo humano que nos ata a esta experiencia necesariamente dolorosa que es la presencia de un cuerpo. Entonces, bueno, es lo que estamos celebrando el día de hoy. El momento, para los budistas, la muerte del Buda es el momento en el que es su logro de la iluminación llega a su plenitud. Digamos, es el fruto final de todos los esfuerzos de un practicante. No es un final en el sentido de que no es una ocasión para estar triste, sino que se celebra como el alcance máximo de la iluminación del Buda o su emancipación, su liberación completa de los ciclos de la existencia, de los ciclos del devenir,
del renacimiento y la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que celebramos el día de hoy. Y quiero nada más hacer algunos comentarios sobre esto que puse aquí en el pizarrón, porque pues son los eventos importantes en torno a la vida del Buda, ¿no? De esta persona que nació con el nombre de Siddhartha Gautama hace casi 2500 años, que se convirtió en el Buda, se convirtió en el despierto, ¿no? Entonces tenemos que nació en Kapilavastu. Evidentemente hay mucha incertidumbre en torno a las fechas, pero algunos académicos más recientes hablan de que pudo haber nacido más o menos en el año 484 antes de la era común, ¿no? En Kapilavastu. Kapilavastu es un pueblito por ahí, por cierto, este es un mapa, aunque no parezca, es un mapa de la India. A mí me gustan los mapas, ¿saben? Me gusta muchísimo ver los mapas. Y me gusta ubicarme así como en el territorio. Me gusta, me parece que es algo muy bonito. Entonces, bueno, ahí tenemos el territorio de la India. Aquí tenemos este cuadrito que tenemos ahí. ¿Qué será? Himalayas. Nepal, ¿verdad? Nepal. Nepal, sí, los Himalayas justamente corren por ahí en la frontera entre Nepal y la India. Y ese puntito verde, ¿alcanzan a ver un puntito verde allá? Carlos, un puntito verde, ¿no? Ángel, un puntito verde, no. Ok, bueno, ahí hay un puntito verde. Ese puntito verde se llama Kapilavastu. Ahorita está en la frontera entre Nepal y la India, realmente está en Nepal, pero es el pueblito en el que nació el Buda. Entonces nació en Kapilavastu en esta fecha. Se iluminó en Bodh Gaya cuando tenía 35 años, entonces esto es más o menos el año 449 antes de nuestra era. Bodh Gaya queda más o menos por ahí, ¿no? Y después murió en Kusinagara en el año de 404 antes de la era común, a los 80 años de edad. Y esta muerte en Kusinagara es la que estamos hoy conmemorando, ¿no? 80 años de edad, imagínense, hace 2500 años, 80 años de edad era muchísimo, ¿no? Entonces fue un hombre longevo el Buda, por suerte, ¿verdad? Porque a lo largo de sus 80 años de vida, de sus 45 años de ministerio, tuvo mucho tiempo para dejar su mensaje muy, muy claro. Entonces el mensaje del Buda es muy profundamente claro, explícito, una y otra vez, machacando sobre los mismos temas a lo largo de 45 años. No queda duda, ¿verdad?, de cuál es el camino. Entonces, bueno, pues su muerte en Kusinagara en 404. Kusinagara está ahí, en ese puntito verde que está ahí. Y ahorita les voy a decir por qué puse el mapa con esos puntitos verdes. Pero bueno, toda la narración en torno a los últimos días de la vida del Buda está en una escritura muy importante que se conoce como el Sutta Mahaparinibbana. Mahaparinibbana. Esto está en el idioma Pali, por eso dice Nibbana, no dice Nirvana, dice Nibbana. Eso es Pali, ¿no? Maha significa grande. Entonces, el gran deceso. La palabra sutta muchas veces se traduce como discurso. Entonces, es el discurso del gran deceso, ¿no? Y es un discurso muy largo. De hecho, es el discurso más largo de todo el canon Pali. El canon Pali es el conjunto de escrituras sagradas más antiguas del budismo, que son una serie de muchos libros. Uno de esos libros se conoce como el Digha Nikaya. La palabra Nikaya significa algo así como colección. Entonces es la colección de los discursos largos. Y en el Digha Nikaya, el Sutta Mahaparinibbana es el número 16, por si alguien lo quiere leer. Vale muchísimo la pena leerlo. Es un sutta así gordo, gordo. Tiene muchas páginas. Yo creo que más de 70 páginas, ¿verdad, Ana Priya? 80 quizás. 80, sí. Es el sutta más largo de todo el canon Pali. Y es realmente muy, muy hermoso porque, pues como que es una ocasión para dar así como que una especie de vuelta por una serie de enseñanzas que son enseñanzas muy centrales del Buda, pero te las va presentando el sutta a manera como de un recorrido, ¿no? El sutta probablemente comienza, de hecho, varios años antes de que comience el recorrido.
Comienza en Rajgir. Rajgir, que está aquí, antes se llamaba Rajagraha o Rajagriha, que es muy cerquita de donde está ahorita las ruinas de la Universidad de Nalanda, ¿no? Algunos de ustedes, lo refiero porque algunos de ustedes sé que han estado ahí, ¿verdad, Edith? Amelia, Pris, Sarvaprava, en fin, en algunos de los peregrinajes que luego organizamos a esos lugares. Salvador, bueno, Salvador, tú has estado mucho por allá, ¿verdad? Entonces, pues ahí está Rajgir. Por ahí en Rajgir hay un lugar muy importante que se llama el Pico del Buitre, que pues es una montaña desde la cual se alcanza a ver un valle así hermoso, y era un lugar favorito para el Buda en donde él daba discursos, ¿no? Pasaba mucho tiempo en el Pico del Buitre y muchas de sus enseñanzas, de hecho, están, digamos, basadas o se dieron en el contexto de algún encuentro con sus monjes en el Pico del Buitre. Entonces ahí está Rajgir. Y el Mahaparinibbana Sutta comienza en Rajgir, ¿no? Y ahí está el Buda a los casi 80 años. Es curioso porque en el Sutta se habla de que le dio un discurso a tales personas, le dio un discurso a tales otras personas y demás, pero en el momento en el que realmente comienza el viaje del Buda, básicamente se habla de él y Ananda. Ananda era su asistente, el asistente del Buda, que fue su amigo y compañero durante los últimos 25 años. Era su primo y tenían una relación de amistad muy, muy profunda. Y la mayor parte de esta travesía que hizo el Buda, hablan de él y Ananda, y toda una serie de eventos, una serie de diálogos que toman lugar en donde son básicamente ellos dos. Y yo ayer que estaba reflexionando sobre el Sutta y sobre todos los eventos en donde tiene estos diálogos con Ananda, y tal parece que le está dando como enseñanzas finales a Ananda. Ananda era de los pocos de sus discípulos que para ese momento todavía no estaba iluminado. Y entonces ya saben, Ananda sufre por esto, y Ananda sufre por lo otro, y Ananda le dice esto y le dice lo otro. Y estaba yo pensando, realmente Ananda aparece en toda escritura como representante de nosotros, ¿no? De lo que todos nosotros de pronto podemos preguntar o podemos decir en torno, pues, a una persona querida que se nos está muriendo, ¿no? Entonces pensaba que podía yo fácilmente sustituirme por Ananda en cada uno de esos diálogos y podría yo estar siendo igual de imprudente que Ananda en cada uno de esos eventos, ¿no? En el momento de enfrentar la muerte desde una mente no iluminada. Entonces, bueno, pues les decía yo, pues el Sutta es muy largo, no les voy a tirar toda la travesía, pero quizás sí comentarles algunas frases, algunas palabras directas del Buda en estos diálogos que tiene con Ananda a lo largo de esta travesía. Entonces empezamos la travesía en Rajgir y en ese momento el Buda como que ya se quiere ir. Había mucha revuelta política en aquel momento, ¿no? Había un conflicto entre dos reinos, el reino de Kosala y el reino de Magadha, que estaban en conflicto, en pugna, y el rey de uno, y además los reyes de ambos reinos habían sido discípulos del Buda, entonces iban y le pedían consejo al Buda. Entonces el Buda, pues yo sí me lo puedo imaginar, y esta es mi propia interpretación, como que el Buda ya a los 80 años ya decía, ay, a ver, yo ya quiero un poquito de tranquilidad, ¿no? Entonces su primera travesía fue de, ¿cómo decíamos? Rajgir a Patna. Patna se llamaba en ese entonces Pataliputa, está a las orillas del río Ganges. Esas como arañitas que puse ahí son la cuenca del río Ganges. La cuenca del río Ganges fue el escenario en el que el Buda se movió a lo largo de sus 45 años, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Entonces llegó a Patna y en esos momentos le dio a Ananda algunas enseñanzas, sobre todo algunas enseñanzas en donde te pintan al Buda ya viejo, ya grande, hablando de su propio envejecimiento, de su propia dificultad
con envejecer. Y te los puedes imaginar a los dos, ¿no? Porque evidentemente Ananda también era ya un hombre mayor. A los dos hombres mayores ahí caminando por los caminos polvorientos de la India en esta travesía final, ¿no? No sé, yo me los imagino y me llenan de ternura, ¿no? Las escenas que me imagino. Pero una de las cosas que le dijo a Ananda en ese momento, le dice: mi cabello era tan negro como una abeja, con rizos en las puntas. Ahora es tan áspero como paja seca. Adornado con flores, olía como una caja de perfumes. Ahora apesta como un perro mugriento. Tenía una dulce voz como una bella ave en la jungla. Ahora mi voz se escucha rota por la vejez. Mis pechos estaban fuertes, redondos, compactos y elevados. Ahora son aguados como bolsas de agua vacías. Ese era mi cuerpo. Ahora es un lugar de dolor, dilapidado como una vieja casa a la que se le cae el yeso. Entonces, bueno, qué palabras tan vívidas, ¿no? Y tan elocuentes, tan creativas, digamos, de cómo el Buda habla de su propio proceso de envejecimiento, ¿no? Y de alguna manera la enseñanza que hay detrás de esas palabras, pues es la enseñanza que el Buda estuvo dando de principio a fin a lo largo de todos sus discursos, ¿no? Todas las cosas decaen. La impermanencia es la gran verdad. Todo está envejeciendo, todo está yéndose de alguna manera, todo está yéndose, todo está muriendo. Todo lo que nace, muere. Todo lo que nace debe morir. Todo lo que surge debe cesar. Esa es la naturaleza intrínseca de las cosas. Y una y otra vez a lo largo de las escrituras nos está recordando sobre esto. En otro fragmento le dice: soy viejo, Ananda. He vivido mi vida y he alcanzado la vejez. He cumplido 80 años. E igual que un carro viejo que solo funciona con la ayuda de reparaciones, de la misma manera mi cuerpo parece necesitar 1000 reparaciones para poder seguir. Entonces, Ananda, deben vivir siendo una isla para sí mismos y yendo a refugio a ella y no a nadie más. Yendo a refugio a la verdad, es decir, al Dharma, y no a nada más. Entonces, Ananda, empezando a ver cómo su maestro va llegando a su viaje final, y Ananda teniendo como tanta dependencia, porque Ananda lo menciona, de hecho, en esos términos de pronto, ¿no? Dependía de su maestro, dependía de él, tenía como que toda su esperanza fincada en las enseñanzas que este maestro le pudiera dar, ¿no? Y el maestro, el Buda, le dice: pues refúgiate en ti mismo, porque yo me voy a ir. Conviértete tú en una isla para ti mismo, sálvate tú a partir de tú mismo convertirte en un refugio para ti mismo, ¿no? Y a la vez le dice, que pareciera contradictorio, pero a la vez le dice: refúgiate en la verdad, refúgiate en el Dharma, ¿no? Por ahí les recomiendo mucho una charla de nuestro maestro Sangharakshita que se llama Entre dos árboles de sala. Se la recomiendo, está por ahí. Claudia, a ti que te encanta. Entre dos árboles de sala. Y en donde Bhante habla precisamente de esta aparente contradicción, de esta frase del Buda a Ananda: sé un refugio para ti mismo y a la vez refúgiate en el Dharma, ¿no? Bhante tiene una reflexión muy hermosa sobre esta aparente contradicción y sobre su significado muy profundo, ¿no? En el que ahorita no voy a entrar, pero en otra ocasión. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las palabras del Buda. Llega un momento en el que se acercan a Vaishali. Vaishali está ahí, ya del otro lado del Ganges, muy cerquita del Ganges. Patna está en el Ganges y Vaishali muy cerquita del otro lado. Vaishali también tiene unas ruinas budistas a las que uno va de peregrinaje. No sé si algunos de ustedes fueron a Vaishali, porque ahí fue donde el Buda dio algunos de sus últimos discursos. Por eso es tan famoso Vaishali. Y ahí resulta que en Vaishali pues el Buda se enfermó y padeció de unos dolores muy fuertes, y el Buda estuvo ahí como que a punto de tirar la toalla.
¿no? De hecho, aparece en las escrituras una figura de Mara. Mara es como una especie de demonio que aparece en varias ocasiones en las alegorías budistas, y se habla de que es una especie así como la tentación, ¿no? Podríamos decir que representa la tentación, representa la sombra del mismo Buda, ¿no? Y se le aparece Mara, y Mara le dice, pues ya Buda, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya alcanza tu parinirvana, este es el momento, ¿no? Aquí estamos, lo que refleja este diálogo con Mara es que probablemente el mismo Buda ya estaba diciendo, ay sí, ya me quiero ir, ¿no? Pero el Buda le dice a Mara, no, todavía no me voy a ir sin antes dar algún discurso para mis monjes, despedirme de ellos, hacerlo ahora sí que como debe ser, despedirme bien de mi comunidad espiritual, ¿no? Pero eso sí, le promete a Mara, de aquí a 3 meses sí me voy a morir. Mi parinirvana lo voy a alcanzar a partir de hoy en 3 meses. Y este es un momento muy importante porque se dice que ahí fue donde el Buda abandonó la fuerza de vida, el impulso de vida, ¿no? Ahí fue donde el Buda soltó. Ahí fue donde el Buda soltó. Y se dice que en ese momento hubo un temblor de tierra muy fuerte, que llegó Ananda diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Que tembló la tierra, porque fue el momento en el que el Buda hizo así, con la vida, ¿no? Listo para morir, listo para morir. Entonces, un momento súper importante, ¿no? Súper importante. Y después, fíjense que el Buda se fue a Kusinagara. Kusinagara está ahí, y ese fue el lugar en el que murió. Entonces, no sé si alcanzan a ver los puntitos, pero aparentemente como que tienen un rumbo, ¿verdad? No se sabe realmente cuando el Buda dejó Ragjir al inicio del Sutta Mahaparinibbana, realmente a dónde iba, o si realmente él estaba consciente de que era como su último viaje, o si era simplemente una más de sus travesías, o si lo que se piensa, lo que piensan algunos estudiosos, es que probablemente estaba yendo de regreso a Kapilavastu, porque la ruta parece indicar que iba de vuelta a Kapilavastu, ¿no? Que iba de vuelta a casa, que iba de vuelta a su tierra de origen, ¿no? Entonces sí, a mí me gusta como pensar en esos términos, como este viaje de regreso a casa, que era el viaje que estaba haciendo el Buda en su último viaje, ¿no? Y bueno, no llegó a Kapilavastu, llegó ahí a Kusinagara, que parece que Kusinagara era un pueblito así como que más bien, pues, ¿cómo podría uno decir? Medio venido a menos, ¿no? Como que era un pueblito que parece que en otras épocas había sido una gran ciudad, pero que en ese momento era ya pues un pueblito medio abandonado, chiquito, y justamente Ananda y algunos de sus monjes le dijeron, pero ¿cómo vas a morir aquí en el contexto de este pueblo tan, ahora sí que tan mirriñoso, ¿no? Ramplón. ¿Cómo? Ramplón. Ramplón, exacto. Y el Buda dijo, pues este es un perfecto lugar para morir, ¿no? Había una hilera de árboles de sala que habían sembrado la gente de Kusinagara, y en el fondo de la hilera había una especie de plataforma, y ahí en esa plataforma el Buda se acostó y dijo, aquí voy a alcanzar el parinirvana. Se acostó de la manera, como decía Nagapriya, como aparece en las imágenes, ¿no? Sobre su costado derecho, apoyado sobre su brazo derecho. Y bueno, se acostó a alcanzar ahí su parinirvana, entre otras cosas porque había comido, lo habían invitado a comer, un herrero que se llamaba Chunda lo invitó a comer, y aparentemente la comida que le dio estaba echada a perder o algo así pasó, porque el Buda cayó gravemente enfermo, probablemente con una disentería. Y por cierto, aparentemente el Buda se dio cuenta de que la carne estaba echada a perder, no la rechazó, se la comió él y le dijo a Chunda, mira esta carne, mejor entiérrala, que nadie más la pruebe, ¿no? Todo el resto de las personas de la comida comieron otra cosa, y bueno, el Buda enfermó después de eso, pero sí le dejó a Ananda muy claro, ¿no? Por favor, dile a Chunda que no se preocupe. Aquí dice textualmente, cualquier cosa que pase, que no se culpe a Chunda por darme de comer. De hecho, debe considerarse que el acto de Chunda de alimentar al Buda
fue altamente meritorio, ¿no? Porque imagínense, o sea, ¿cómo se sentirían ustedes si resulta que le dan de comer al Buda y se muere, ¿no? O sea, pues, pero el Buda, un poquito como previniendo que Chunda pudiera sentirse mal, dijo, no, esto no fue culpa de Chunda, ¿no? Digo, ya el hombre tenía 80 años, ya le tocaba también, ¿verdad? Entonces, bueno, el Buda se acuesta en esta fila de árboles hasta el final y vienen esos eventos súper conmovedores de los últimos momentos de la vida del Buda. Parece que Ananda, por supuesto, se puso a llorar, se fue a esconder por ahí a una choza y se puso a llorar, diciendo, ¿no? Yo apenas soy un principiante, con mucho trabajo todavía por hacer, pero mi maestro, que ha sido tan bueno y tan amable conmigo, está a punto de morir. Pero el Buda lo regaña en este momento, le dice, suficiente, Ananda, ya, ¿no? No te lamentes, no te he advertido de esto antes, que vamos a perder todo aquello que en algún momento quisimos mucho y nos fue placentero. ¿De qué otra manera podría ser? Por mucho tiempo que me has atendido y ayudado, con mucho gusto de corazón, has hecho bien, Ananda. Sigue adelante, aplícate y pronto serás libre. Y después de esta aparente reprimenda que le da a Ananda, se dirige al resto de los monjes y se dedica a echarle flores a Ananda y a hablar de sus cualidades, ¿no? Y todavía llegó un último discípulo, una persona que andaba caminando por ahí, un renunciante que ni siquiera era discípulo del Buda, se llamaba Subhada, y supo que andaba por ahí el Buda y dijo, ay, pues yo quiero ir a ver, yo quiero ver qué me dice, y se acercó al lecho en donde estaba el Buda tendido, y Ananda le dijo, no molestes, ¿no? Que ya el Buda está a punto de morir. Y el Buda escuchó y le dijo, no, Ananda, deja que pase. Y entonces entró Subhada y le hizo su pregunta, ¿no? Aparentemente, fíjense que el contenido de la pregunta de Subhada, yo no lo había leído hasta ahora que estaba leyendo el Sutta para preparar esta charla. Porque imagínense, uno puede decir, ¿qué fue lo que le preguntó su último discípulo, verdad? Pues fíjense, lo que le preguntó fue si los demás maestros que había por ahí enseñando, si realmente habían alcanzado la iluminación también. ¿Cómo podía uno saber? Si fulano ya alcanzó la iluminación, si mengano ya alcanzó el despertar, si fulano ya alcanzó, o cómo puede uno saber. Esa fue la pregunta que le hizo Subhada. Y el Buda no le respondió directamente, solamente le dijo, mira, la respuesta a tu pregunta puede esperar. Tú por lo pronto, dedícate a practicar. Escoge un camino de desarrollo, un camino que esté basado en la verdad, y no te enredes en las filosofías ni en la obsesión por el gurú, ¿no? Escoge un camino y enfócate. Y después le dice, donde se practica el noble sendero óctuple, ahí muchas personas alcanzan la realización, pero donde no se predica, no. Entonces, pues ahí se la deja, ¿no? A Subhada. Si quieres liberarte, pues ahí hay un camino, a ver qué tal. Prueba ese, ¿verdad? Porque cada vez que se predica ese camino, la gente se libera, ¿no? Entonces, ¿qué manera tan elegante, tan sutil? Así es como enseñaba el Buda, ¿no? No andaba por ahí convenciendo a la gente, ni jalándolos, ni nada, ¿no? Les daba ese tipo de invitaciones, ¿no? Ese tipo de, pues sí, alicientes, ¿no? Para que buscaran un camino espiritual. Y finalmente los dejaba decidir por ellos mismos, ¿no? Dándoles las riendas de su propia vida, tratándolos como adultos, tratándolos como seres humanos íntegros, ¿no? Entonces esa última enseñanza del Buda me parece preciosa y muy relevante. Y entonces ya le pregunta el Buda a todos sus discípulos, bueno, ¿alguien más tiene una pregunta que hacerme? ¿Alguien más tiene alguna duda? Si tienen algo que decir, hablen ahora. Y nadie habla. Y todavía le pregunta, les vuelve a decir, bueno, tal vez ustedes tienen pena de decir o de expresar alguna duda. Dile a algún amigo para que el amigo pregunte por ti, ¿no? Alguna duda que resolver, alguna pregunta, y nadie habló. Entonces el Buda dijo, pues ya,
Estas personas ya tienen el Dharma completamente claro, ya hay entre ellos muchos probablemente entrantes a la corriente, muchas personas en quienes ya se ha abierto el ojo de la verdad y ya me puedo ir. Y entonces pronunció sus últimas palabras. Muy bien, monjes, ahora me voy. La decadencia es inherente a todas las cosas condicionadas. Con atención consciente, sigan adelante. Y en ese momento entró en una meditación profunda. Se habla de que a lo largo de esa meditación entró a diferentes estados de absorción, regresó de ellos, volvió a irse, volvió a regresar y en algún momento, en ese proceso, paró su corazón, dejó de respirar y se fue. Y estas últimas palabras que dijo Apamadena Sampadeta, Apamadena Sampadeta, generalmente aquí las traduje como con atención consciente, sigan adelante. Hay otras formas en las que se les traduce, por ejemplo, si mantienen vigilancia, tendrán éxito. Con atención plena, sean diligentes. Manteniéndose atentos, esfuércense. Todas son traducciones alternativas de esa frase. Apamadena Sampadeta. Y la palabra apamadena viene de un concepto muy importante en el budismo que es apamada. Apamada, a veces lo están traduciendo aquí como atención consciente, pero no es la misma atención consciente que luego se traduce como mindfulness. En realidad, apamada tiene una cualidad distinta. Muchas veces, de hecho, se traduce como como cuidado, como escrupulosidad o diligencia. Y claramente es una forma de atención, es una forma de estar alerta, vigilante, pero que tiene una connotación ética muy clara. Es una capacidad de ser cuidadoso, cuidadosa con tus acciones en la medida en que sabes qué hacer y qué no hacer, ¿no? En qué meterte y en qué no meterte, en términos éticos, ¿no? Entonces, estas palabras finales del Buda vuelven a enfatizar, ¿no? La relevancia de la observancia ética, la relevancia de tomar conciencia de las consecuencias de nuestras acciones y poder actuar de una manera que nos conduzca hacia el despertar, de una manera hábil, como se habla en la ética budista, ¿no? Apamadena Sampadeta. Entonces, bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad, Sarvaprabha, o todavía no? Ya se me acabó el tiempo, Nagapriya, ¿verdad? Sí, ya se me acabó. Tengo por aquí un textito final de Bhante que habla de la muerte, pero se los debo para dejarlos picados. Porque en realidad, bueno, la última cosa que quería decir es que realmente el parinirvana del Buda es una ocasión para reflexionar en la muerte en general, ¿no? Para reflexionar en la muerte, en el hecho de que nos vamos a morir, para reflexionar como lo hicimos ahorita en nuestra meditación de Metabhavna, en las personas que se nos han ido, las personas que nos han dejado, que se nos han adelantado, como luego se dice, ¿no? Y por ahí... ¿Sí? Son 2 párrafos. La verdad es que son muy buenos, porque me podría yo tirar el rollo, pero la verdad es que nada como Bhante. A ver, son 2 párrafos. El Buda tuvo que morir, al igual que todos tenemos que morir, y no hubo resurrección. Él tuvo que morir como todos tenemos que morir, simplemente porque nació. Incluso para él no hay excepción a la regla. Habiendo nacido, la muerte es inevitable. Incluso su iluminación no pudo salvarlo. De la misma manera que a nosotros no nos puede salvar ni nuestro conocimiento, ni nuestras riquezas, ni nuestras virtudes, ni nuestros amigos o familiares. Cuando los mensajeros de la muerte lleguen, ya sea que estemos dispuestos o no, ya sea que estemos listos o no, ya sea que estemos iluminados o no, tendremos que irnos. Muy a menudo intentamos ignorar este hecho. Nos rehusamos a enfrentar el problema de la muerte,
como si esperáramos que al no mirar al monstruo de ojos fieros y chispeantes, pudiéramos asegurarnos de que él no nos mirará a nosotros. Quizá incluso tratemos de convencernos a nosotros mismos y a otros que es morboso pensar en la muerte. La mera verdad es que lo que es morboso es no pensar en la muerte. No solo sabemos en el fondo que nos vamos a morir, sino que es la única cosa con respecto a nosotros mismos de la que podemos estar seguros. No importa qué tan inseguros nos sintamos de las cosas, al menos podemos estar totalmente seguros de esta. No pensar en la muerte, por lo tanto, es privarnos del conocimiento más certero que nos es posible tener. Es privarnos de la única cosa en la que podemos confiar absolutamente. Más aún, no pensar en la muerte es privarnos a nosotros mismos de la posibilidad de saber lo que somos real y verdaderamente. De hecho, es privarnos a nosotros mismos de nuestra mismísima humanidad. Todas las cosas condicionadas son impermanentes. Todos los seres vivos están sujetos a la muerte. Los seres humanos son los únicos seres que no solo están sujetos a la muerte, sino que pueden estar conscientes de este hecho. A la vez, los seres humanos son los únicos seres para los cuales la muerte es un problema. De hecho, los seres humanos pueden definirse como aquellos seres para quienes la muerte es un problema. Por lo tanto, el no ser fieles a nuestra propia naturaleza nos convierte en no ser un ser humano en el sentido completo del término. Bueno, pues como ven, ahí está. Muchas gracias.